queridos televidentes, somos Adis Pereira y Lorena Fallo y como cada domingo les invitamos a redescubrir juntos el maravilloso mundo culinario. ¿Qué vamos a hacer hoy? Postres o dulces sin horno. Buenísimas propuestas y muy fáciles para estos tiempos. ¿Qué te parecen? A mí me encanta, así que quédese con nosotros para que no se pierda ni un detalle del proceso. Aquí entre recetas, explorando sabores. El primer dulce sin horno que vamos a preparar hoy es el de rosquitas caseras. Es un dulce sencillo y económico. Los ingredientes son harina de todo uso, azúcar, leche, un huevo, ralladura de limón y jugo de limón, vainilla. Vamos a utilizar también la levadura seca, una puntica de sal y aceite. Vamos a comenzar a elaborar estas rosquitas caseras. En la presentación yo les dije que es una receta económica y lo es porque estas rosquitas se pueden también mezclar con otras harinas. Por ejemplo, yo voy a probar ahora, ya yo las hice en mi casa solo con harina, pero ahora las voy a probar también con una parte de harina de arroz. Harina de arroz que ustedes pueden preparar en casa porque es solamente moler bien fino el arroz. Voy a utilizar entonces 3 partes de harina de trigo o harina común. Cuando midan, no la opriman, que quede así sueltecita. 2, 3 y voy a usar una parte de harina de arroz. Esta harina de arroz de producción nacional que incluso tiene medalla de oro. Es una harina de Bacoreto, una producción artesanal. Vamos a usar una. Es una harina muy fina y les digo que he probado con varias cantidades y por supuesto no es la misma calidad porque esta harina no tiene gluten, entonces no va a crecer como queremos lo suficiente y la masa no tiene la misma calidad que cuando usamos solo harina de trigo. Pero si vas poniendo una parte, no se nota y quedan buenísimas las rosquitas. Ahora, mezclamos bien. Aquí ya podríamos poner el puntico de sal. Yo siempre lo pongo porque después se me olvidan. Y es importante que los dulces tengan un puntico de sal, así usamos menos azúcar. Mezclamos bien y vamos a hacer un hoyo. Esta preparación también la podrían hacer sobre la meseta, como tipo volcán que se conoce en cocina, pero bueno, así tenemos que ensuciar menos, vamos a hacerla aquí mismo. Es la primera vez que lo hago, pero me gustó esta técnica precisamente por eso, para no ensuciar muchas cosas. Vamos a poner la levadura seca. Eso es otro punto a hablar con ustedes. Con bicarbonato, con polvo de hornear, se puede hacer, pero igualmente no crecen lo suficiente. Pero también el resultado es comestible, se pueden hacer. ¿Qué necesita la levadura seca para fermentar? Un poquito de azúcar. Vamos a agregarle un poquito de azúcar y también la leche. Yo les dije que para esta receta vamos a necesitar una taza de leche, pero es una medida aproximada, porque ni todas las harinas absorben igual. De hecho, como yo estoy usando un poquito de harina de arroz, eso también tiene mucho que ver. Y también los huevos tienen medidas diferentes. Por eso, usted se prepara su taza de leche, pero la va usando en la medida que se lo pida la masa. Tengo mi taza completa. Y voy a poner un poquito para lograr la fermentación de la levadura seca. Ya está. Mezclamos un poco.
esta fermentación ocurre más o menos en 6-10 minutos y te vas a dar cuenta cuando comience a burbujear. Algunas personas la cubren, otras lo dejan así. Bueno, vamos a cubrir para que se haga bien rápido y en ese tiempo, entonces yo voy a ir preparando mi ralladura de limón. Me encanta esta receta combinada con vainilla y limón. Queda muy bueno. Combina muy bien el limón con la vainilla. Aunque bueno, como ya les decía, el sabor de la canela combina muy bien. El anís, anís estrellado, anís de semilla, también el anís natural. Pueden combinar como ustedes más les guste. Y vamos a ver cómo está nuestra fermentación. Ya comenzó a hacer burbujas. Ahora podemos agregar el resto de los ingredientes. Vamos a poner un huevo. Siempre verifiquen que el huevo está en buenas condiciones. Lo pueden batir o ya lo baten directamente. Vamos a poner el resto del azúcar. Ya habíamos puesto una cucharada, yo voy a usar 3 cucharadas. No debemos excedernos con el azúcar porque estas rosquillas, el toque final de ellas es con azúcar. La ralladura de limón. Y también le vamos a poner un poquito de jugo de limón. No es necesario mucho, pero al parecer el jugo de limón produce un efecto que absorbe menos grasa a la hora de freír. Si usaras bicarbonato, el limón te serviría para hacer la reacción perfecta. Ahora, con la leche vamos a hacerlo de a poco. Me falta la vainilla. Ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar y la leche les dije que vamos a hacerlo de a poco. Vamos a ir incorporando. Esta masa no debe estar dura, por eso les decía que la leche la vayan poniendo de a poco porque la masa debe quedar ligeramente húmeda. No pienses que no se van a embarrar. Aquí la terminación es con las manos. De hecho, tenemos que amasar unos minutos. Y ahora la vamos a poner en la meseta para amasar un poco. Con la levadura seca podemos tener hasta 2 tiempos de fermentación. Ahora yo voy a poner mi masa aquí mismo sobre la meseta y la voy a cubrir para dejarla en la primera fermentación. La pueden cubrir con un paño, con un papel film, con un nailito. Y la vamos a dejar reposar mínimo media hora. Puede ser un poco más. Bueno, ya sabemos que los tiempos en televisión no son los mismos que la vida real. Yo aquí ya traigo mi masa fermentada, que es la mitad de lo que hicimos ahorita. Aquí tengo solo la mitad porque ya incluso tuve que hacer algunas pruebas de freír para ver cómo quedaban y todo.
Hay que tener la mise en place lista, aquí para cuando ya escurras del aceite, aquí para cuando las cortes, siempre con un poquito de harina para que sea fácil despegar, porque ¿qué puede pasar? Que se te deformen. Por eso, mejor poner un poquito de harina. Y aquí, bueno, ya para cuando tengan el azúcar, vamos a poner un poco de harina y vamos a amasar. El amasado no es que sea muy largo, puede ser un amasado de unos minutos, pero lo lleva. Una vez que las cortes, es el segundo tiempo de fermentación que les había dicho, ellas van a crecer todavía un poco más. ¿Listo? Y ahora vamos a pasar el rodillo. Siempre les recomiendo poner un poquito también de harina en el rodillo para que no se pegue. ¿De cuánto tiene que ser la lámina? De 1 centímetro. Puede ser 1 centímetro, puede ser un poquito menos, pero bueno, depende también del grosor que quieras. Tus rosquillas. A mí me gusta que queden infladitas, un poquito gorditas. Cuando la masa ves que se estira un poco, que está tendiendo a encogerse, podrías, una vez que hagas el primer cortado, volverla a tapar para que ella se relaje. Es así la palabra que se utiliza porque la masa se contrae. Vamos a hacer las primeras. Pueden utilizar para cortar un cortador de pastas, pero también un vaso tiene la forma ideal y la parte del centro puede ser con una tapita de un pomo de agua o de refresco. Ya el aceite también es importante, la temperatura. Yo les recomiendo que hagan una pruebita que pueden hacer fácilmente con la bolita del centro. Algunas personas vuelven a meter estas bolitas en la masa para hacer más. Yo les recomiendo que esas bolitas las hagan aparte en un almíbar ligero de lo que sea, de anís, es el ejemplo que yo les voy a poner. Mira, el aceite, discúlpeme, pero ya está en su punto y necesitamos ponerla rápidamente. Ya yo tengo aquí la primera. Hay muchas técnicas para poner las donitas que no, porque también se le conoce como donas, a estas rosquillas. Depende, la masa lleva también un poco más de fermentación, pero bueno, también se le llama de esta manera. A mí me gusta que queden claritas, que no queden tan doradas. Este es el ejemplo que les voy a poner. Ahora, aún así, calenticas, pero ven, no están tan hirviendo, las pasan por el azúcar para que el azúcar se adhiera y lista tu rosquita. Ya yo tengo fritas todas, así que vamos a emplatar. La segunda receta del día de hoy son unas donas de gelatina. Para ello necesitamos un sobre de gelatina con sabor, 3 cucharadas de leche en polvo y platanitos maduros, fruta.
Y también vamos a usar agua fría y caliente. Así que vamos al paso a paso de esta receta. Como les decía, esta receta que escogí está bien sencilla y vamos a usar la gelatina que venden en los paqueticos que tiene sabor, que ya tiene azúcar también, así que las personas que no puedan consumir azúcar, los niños, no se las recomiendo. Pero como en otros programas habíamos usado gelatina neutra o agar-agar, quisimos esta vez incursionar y utilizar estas gelatinas que es más común, más fácil de encontrar. Sí tuve que hacer varias pruebas y adaptar la receta a los ingredientes que tenemos aquí, a la preparación que quería hacer y también enriquecerla. Por eso le voy a agregar leche en polvo y también platanito fruta. He visto otras opciones que le agregan leche condensada, pero como les decía, no le quiero incorporar más azúcar de la que ya tienen estos preparados. Entonces tenemos que comenzar. Recuerden que la fruta que le vayan a agregar tienen que calcular la porción porque las frutas ya contienen agua, entonces nos puede aguar demasiado la preparación y ya no cuajaría, no quedarían bien. Así que yo le voy a agregar menos agua de la que dice el paquete, es decir, el paquete dice 2 tazas, yo le voy a agregar solo 1. Así ya nos sale bien. Escachan bien el plátano. Y esto se lo vamos a agregar después. El agua ya está caliente. Y vamos a agregar media taza de agua caliente porque recuerden que la receta decía 2 tazas. Una de agua caliente y una de fría. En este caso vamos a utilizar la mitad de eso, pero tenemos que compartirlo. Media de agua caliente y vamos a diluir muy bien todo el contenido del paquete. Tienen que mezclar bien. Si ustedes ven que les pasa así como a mí, que no se disuelve bien, les recomiendo que la pasen de nuevo al caldero, al fuego y después siguen removiendo. Vamos a probar y remover durante un tiempo para que todo se disuelva. Muy bien. Esto es uno de los errores que pasa cuando decimos, ay, la gelatina no nos cuajó, y es que no diluimos todo muy bien. Cuando se haya diluido muy bien, entonces le echamos el agua fría. Mezclamos el platanito con la leche. Yo esto lo hice en una batidora en mi casa, pero miren, no hay necesidad de ensuciar la batidora. Así que voy a echar un poquitico de esto aquí para remover muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando lo pasen por la batidora o por un colador o algo, se le van todos los grumitos del plátano, pero tampoco es desagradable ni hace daño a la receta. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo les traigo la opción más sencilla, sin batidora, sin horno. Solo hay que dejarlo reposar en el refrigerador por al menos 4 horas. Probamos. Sabe riquísimo. Ahora solo nos queda pasar al molde. A veces el emplatado es una parte muy importante de una receta. Por eso yo he escogido emplatarlo en estas formas de rosquitas, así seguir con la tónica de la receta de mamita,
pero también puede ser un poquito difícil al desmoldar. ¿Qué les recomiendo? Que lo haga en vasitos, que lo haga en una forma diferente, no la gelatina entera en una bandeja, en un pozuelo así, porque después a la hora de servirlo sería en trozos, ¿no? Y eso a veces cambia. Yo siempre digo que un postre sencillo, pero servido de una manera bonita, puede hacer la diferencia. Aquí ya no queda mucho por hacer, solamente llevarlo al refrigerador y esperar hasta que se endurezca, se cuaje bien. Y pasado este tiempo, estaremos listos para emplatar. Pasadas unas 4 horas aproximadamente, o en mi recomendación toda la noche, llegó el momento de emplatar. Bueno, primero vamos a desmoldar. Les recomiendo pasarle un cuchillito por toda la orilla para que sea más fácil este proceso y a la hora de voltearla no se nos rompa. También podrían echar la gelatina en unos vasitos y va a ser mucho más fácil para desmoldarlo, para comerlo. Pero bueno, yo quería presentarles esta forma. Así tenía que ver con la receta anterior que estaba haciendo mamita, que eran esas ricas rosquitas fritas. Vamos a pasarle por todos los lados. Hoy en la sección de mini receta te enseño cómo hacer esta paletica casera con platanito y aguacate. Vamos al paso a paso de esta receta. Los ingredientes que necesitamos son bien simples y vamos a utilizar platanito maduro que deben poner en el refrigerador antes, lo ponen a congelar, y esto hará también que sea un método de conservación porque ya cuando se les vayan a echar a perder, cuando ya estén negritos, entonces asimismo, con cáscara y todo, los guardan y les va a servir para este súper helado casero. Lo otro que necesitamos es aguacate, ahora está de temporada, y eso es lo que le va a aportar la cremosidad al helado. Tengamos en cuenta que el helado es una mezcla de crema de leche, que tendría grasas, de estabilizantes también para que tenga más textura, más cuerpo, azúcar, aire. Eso es lo principal que tiene el helado, que son muy ricos los helados industriales, pero también no son tan beneficiosos para la salud. Entonces, con este helado van a tener una mezcla, una merienda bien sabrosa y nutritiva para todos en casa. Entonces, vamos a utilizar 4 platanitos, medio aguacate, un poquito de limón para que no se oxide y le va a dar también ese contraste de dulce, ácido. Créanme que queda muy bien. Ustedes saben que el aguacate, o si no lo saben, se los voy recordando que el aguacate es grasa saludable, es muy bueno, tenemos que incorporarlo a la dieta. Y yo cuando veía este video decía que hay niños que no les gusta el aguacate. Aquí se lo enmascaran, se lo comen y está buenísimo, ni se van a dar cuenta. Y el otro ingrediente es el cacao en polvo. Podría ser en polvo, podría ser un pedacito de pétalos de chocolate, lo que ustedes tengan. Podría ser simplemente vainilla, podrían agregarle mango. La combinación de sabores depende de ustedes.
en menos de un minuto tendrán un helado casero que ustedes saben exactamente los ingredientes que tiene, que lo pueden consumir sin problema. Miren esto, qué textura. Se lo podrían comer así como una cremita, o si quieren pueden añadirlo, pueden echarlo en un molde y llevarlo 1 hora más al refrigerador para que tome cuerpo de paletica, de helado, y ya tendrán un helado súper sabroso, nutritivo para todos en casa, para este verano tan caliente. Y así terminamos este programa de dulces sin hornos. Espero que hayan disfrutado las recetas tanto como nosotras hacerlas y que tengan muchas ganas de volver a encontrarnos el próximo domingo. Mientras tanto, seguiremos conectados a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook o en Instagram como Entre Recetas TV. Mamita lo hizo Y la Lore está cocinando. Nos vemos el próximo domingo a las 2:30 por Cuavisión. Aquí Entre Recetas. explorando ¡Sabores!